Envía tu Espíritu Creador. y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, Venga a tu reino. Madre dolorosa, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bienvenidos ahora en esta memoria de, precisamente, ¿no?, de la Madre dolorosa. Ah, mira, fiesta, ¿no? Sí, es fiesta. Bueno, es memoria, pero sí, lo tomamos como fiesta, sobre todo nosotros, porque originalmente éramos, antes de ser legionarios de Cristo, nuestro nombre fue Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús y de la Virgen de los Dolores. Ya después de la crisis y eso, etcétera, pues ya quedamos con nada más legionarios de Cristo, ¿no? Pero antes de ser legionarios de Cristo, eso era nuestro nombre. Entonces, ella es nuestra patrona. De hecho, por eso aquí en la iglesia también es tan extraordinario que tenemos la Dolorosa enfrente, así una réplica de la de Roma, ¿no? Entonces, sí ahí está, ¿no? Hermosa, hoy es este día, ¿no? De hecho, ayer fue en todo el mundo, menos México, fue la exaltación de la Santa Cruz. Es cierto, padre, yo tenía esa duda porque, bueno, fui a misa ayer a las 8 de la mañana, no lo mencionaron y estaba yo viendo en las páginas. Sí. Es Sí, pero aquí en México esa fiesta la celebramos el 3 de mayo. en mayo, eso está haciendo mi esposa. Sí, el día de los albañiles, ¿no? Sí. Ellos lo acogieron como su fiesta, la Santa Cruz, y es tan prevalente en el historial de México que los obispos pidieron permiso a Roma para dejar la fiesta en vez de en septiembre, en mayo, como lo celebraban aquí. Se hizo muy famosa esta fiesta en México. Y de hecho hasta el día de hoy, nada más que en otros países no. Entonces yo primero llegué a México y el 14, miren, pero no estamos celebrando la fiesta. No, es que es el 3 de mayo. Pero no, porque mañana es dolorosa, es el 15, ¿no? Sí. Mañana es la dolorosa, ¿cómo no va a ser exaltación de la Santa Cruz del día antes de la dolorosa? Pero es porque esta coyuntura historial de México. Y está bien. Y sí, lo impresionante es que lo celebran mucho más aquí, la exaltación de la Santa Cruz, que en muchos lados. Entonces sí está bien, pues. Porque sí se usa, y en otros lados no se usa tanto. O sea, sí está la fiesta, pero realmente no lo festejan. Y nosotros aquí sí se festeja. En México sí. Entonces es hermoso eso. Okay. Bien, entonces hoy nos toca a nosotros hoy tratar de avanzar un paso más. Las otras veces ya hablamos de primero la verdad, es la adecuación con la realidad, la adecuación en mi mente con la realidad, ¿ok? Y luego vimos que eso tiene su fundamento en el concepto divino y la creación misma. Gracias al a la conceptualización divina, existe la creación. Y la creación corresponde, es verídica y real, porque corresponde a la mente divina. Esa mente divina fundamenta la realidad del cosmos. Porque no olvidemos, primero está Dios y luego vino el cosmos. ¿Y por qué luego vino el cosmos? Porque Dios primero lo concibió y lo realizó. Porque su mente es creativa. La mente de los ángeles es intuitiva. Y la mente de los humanos es racional. Gracias. Bien, okay. Esos son los tres pasos, o sea, los tres tipos de inteligencia. Y algunas personas humanas también tienen bastante intuición. Las mujeres tienen mucha intuición, son medio angelicales. ¿De los ángeles cómo es, padre? Intuitiva.
Es decir, intuitiva significa apenas se encuentran con algo, la entienden. ¿Saben? ¿No? Porque son mucho, su inteligencia es mucho más penetrante que la nuestra. La nuestra es, ok, esto parece, tiene 4 patas, ok, y tiene una parte horizontal, luego tiene una parte vertical atrás, parecería una silla, ¿no? Y vamos poco a poco llegando, sí, es silla, y al igual que todas estas otras sillas, ¿no? ¿Y por qué? Porque con la razón, con nuestro razonamiento, vamos por pasos, premisas, entonces es silla. Y el ángel llega y dice, mira, ¿cuántas sillas hay? Inmediato, ¿no? Ellos son inmediatos. Y Dios dice que se hagan. Bueno, Él no hace literal las sillas, pero Él hace todo cuanto que pudiéramos nosotros crear sillas. Nos da la materia. Nos da la materia. Nosotros inventamos, ¿no? Nos da la materia, el espacio y el tiempo para poder hacer todo lo que hemos hecho. Y la inteligencia. Bueno, y la inteligencia, sí, gracias. Y la capacidad. La capacidad de sí haberlo realizado bien. Ok, entonces esta como primera realidad, ¿no? Por lo tanto, Dios, lo que tratábamos de decir, terminar de decir la vez pasada, pero empezando con esto de esta vez, Dios quiso que nosotros pudiéramos, literal, ser libres. ¿Por qué? Porque Dios creó toda una creación, ¿ok? Desde los minerales, pasando por las plantas, e incluso los seres vivos unicelulares, etc. Y luego pasando por los animales, y todo esto quiso también otro nivel de vida, es decir, una vida también con espíritu, es decir, con capacidad inteligente y capacidad volitiva, es decir, facultades de inteligencia y voluntad. Quiso otros seres así. Y luego nosotros ya logramos intuir o razonar que efectivamente entonces entre el hombre y Dios, pues como que falta un tipo de creación, ¿no? Una criatura, pero solo espiritual. Por eso nosotros logramos intuir los ángeles. Porque vemos criaturas intelectuales, o sea, inteligentes, espirituales y corporales. Y encontramos a Dios. Pero ¿dónde está? Hay un salto ahí tremendo. Porque criatura mixta y luego Dios. ¿Y por qué no puede haber también, o sea, razonamos, y correctamente razonamos que debería también de haber una criatura solo espíritu? Porque está espíritu y cuerpo, nosotros, y luego puro cuerpo, plantas, animales, y etcétera, y ¿cómo se llama? Y minerales, puro cuerpo, pura materia, luego nosotros mixto, materia y espíritu, entonces intuimos que, y luego Dios, ¿no? Como que debe haber una criatura, es decir, de este mundo, pero solo espiritual. Y entonces intuimos los ángeles y la escritura también habla de los ángeles, entonces no nos queda la duda, ¿verdad? Sí, ¿Los ángeles tienen voluntad? Sí, tienen inteligencia y voluntad, porque son espíritu. Okay. Todo ser espiritual tiene inteligencia y voluntad. Por lo tanto, fíjense, algunos no hacen este paso. Bueno, es que no todos no tienen quizás bagaje filosófico, pero si es un ser inteligente, si es un ser espiritual, tiene inteligencia y voluntad, por lo tanto es persona. Entonces, Dios, que es el ser mismo así, Dios es persona. Bueno, de hecho son 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo son personas con inteligencia y voluntad. El Padre tiene inteligencia y voluntad. El Hijo tiene inteligencia y voluntad. Y el Espíritu Santo tiene inteligencia y voluntad. Porque son personas. ¿Y por qué son personas? Porque son espirituales. Todo ser espiritual es persona. Y si en el planeta de los simios, si hubiera simios, cuerpo y espíritu, tendríamos que afirmar lo mismo.
si tuvieran espíritu, serían también persona símico, no sé, como diríamos, ¿no? ¿No? Pero como pues no lo tienen, ellos son pura materia, ¿no? Igual las plantas, igual los minerales, ¿no? O sea, y eso lo sabemos porque en el Génesis dice que cuando crea al hombre, sopla su espíritu, o sea, Okay. le sufla su espíritu, pero solo lo afirma en la creación del hombre, no lo afirma en la Exactamente. Por eso No lo afirma con las somos criaturas. personas nosotros, Sí. que tenemos el espíritu. Espíritu, sí. Sí, ruach, ¿verdad? Espíritu. Ruach. Sí. Bueno, pero últimamente he escuchado, han querido, ¿se puede hablar de espiritualidad sin religión? Porque he estado escuchando últimamente mucho por ahí, ¿no? Concepto de, no, bueno, es que sí, espiritual, pero lo separan de la cuestión. Es que esa es la cosa. Está. O sea, en principio, dado que el ser humano tenemos nuestra capacidad racional y así, tenemos capacidad espiritual, sí, se podría considerar que hay una espiritualidad sin religión. Sí, nada más que una espiritualidad sin religión, pues no nos lleva a las últimas consecuencias. Esa es la cosa. O sea, queda nada más como en el concepto. Sí. Y de hecho en el catecismo ahorita que te voy a pedir que leas la del Marco Tulio Cicerón, no sé si alguien se acuerda de hace tiempo que hemos citado ese. Sí, ¿no? hemos citado varias Sí, veces. ese número. Porque él es precristiano, prejudío. O más o menos, sí, es concomitante, mismo tiempo que los judíos, pero nada que ver con los judíos. Era un pagano, era un romano, pagano. Marco Tulio Cicerón, o sea, en la República de Roma, es decir, antes de los Césares. Él era parte de la República, era senador. Y el judaísmo ahí estaba, pero no había esta conexión. Él tenía, se supone que tenía la mitología greco-romana. O sea, ¿por qué digo greco-romana? Porque pues los griegos tenían Zeus y los romanos tenían Júpiter, pero era lo mismo, nada más diferentes nombres. Porque ellos pusieron los planetas, Júpiter es el planeta mayor. Imagínense, ellos ya sabían, Júpiter es el planeta mayor, ya lo sabían. Gracias a ellos tenemos ese nombre, ¿no? Y era rey, es planeta rey porque es la más grande, etc. ¿Okay? Entonces todos estos conceptos los tenemos nosotros como bagaje de ellos, ¿no? De esta cultura naciente, ya llegó a ser la cultura greco-romana que nosotros gozamos aquí en el occidente mucho. Y en Oriente no tenían esta ventaja. Hoy ya pueden acceder a ello gracias a internet, etc. Todo es globalizado. Pero hace tiempo ellos, una espiritualidad, de una manera de pensar, etc. Del este. Y nosotros somos del oeste, ¿no? Greco-romano y así. Bien. En judío-cristiano también lo decimos, ¿no? Bien, pero sí. Entonces sí se puede considerar la posibilidad de una espiritualidad sin religión. Pero casi siempre el hombre lo ha traducido en algo religioso. Incluso las religiones tribales o religión del culto a los ancestros, etc. Siempre lo hemos traducido algo así. Entonces está difícil. Hoy en día están tratando de siempre cortar los pelos, ¿no? Así de encontrar. Entonces, por eso, intelectualmente se podría sí considerarlo así. Pero religión era prevalente en todas las culturas antiguamente. Desde la antigüedad, todos tenían religión, todos. No catolicismo, pues, pero todos tenían religión. Y la palabra espiritualidad está muy correlacionada con la religión. Sí, no está podría muy. como separarse de. Bueno, religión requiere espiritualidad. No se podría. Espiritualidad no necesaria, o sea, en principio no requiere religión, pero sí siempre se traduce en algún tipo de religiosidad, sí. Pero tomando en cuenta religión, pues obviamente tiene que haber espiritualidad. Sí, lo implica.
eso ayuda entonces. Ok, entonces, por lo tanto, como el ser humano, Dios nos creó así y nosotros intuimos de la presencia de los ángeles, etcétera, pero siempre como seres también libres, como nosotros nos descubrimos libres. No solo instinto y con la trascendencia y el deseo siempre de libertad, o sea, de ser libres, no coaccionados, no forzados. Y la esclavitud siempre se veía mal, no porque no lo permitían, sí lo permitían, pero no me puedes decir que los hombres no tienen problema en ser esclavos. Claro que tienen problema en ser esclavos, siempre. Otra cosa es que nos hemos permitido tenerlos, que ese es otro problema, ¿no? Pero siempre lo hemos reconocido. ¿Por qué? Porque yo no quería ser esclavo. Yo no quiero ser esclavo. Entonces, ¿cómo es posible que me permito tener esclavos? Pero sí hubo, y durante milenios, siempre ha habido, ¿no? Incluso hoy todavía hay. Se supone que no, pero sí hay. Entonces, y clasicismos y cosas así, y racismos, esos son tipos de esclavitud que diferentes personas se consideran arriba de otros, incluso con derechos sobre otros, y estamos mal, pero pues, así es la tentación, ¿no? Entonces, y Dios no. Dios nos creó con albedrío. Y ahí que es la... Bueno, es que no he establecido todavía la moral, porque el siguiente paso es el albedrío y el siguiente paso es la libertad, ¿ok? Ayúdame a seguir en tema. ¿Ok? Entonces, tenemos Dios que nos quiere libres. Dios nos dio albedrío para que yo pueda escoger. Eso es albedrío. Albedrío es la capacidad de escoger. Yo puedo decidir esto o aquello, sí o no, y así. O incluso no escojo. Eso mismo es una elección, ¿no es cierto? Por ejemplo, votar sí o no votar. Los tres son decisiones. Las tres son mi albedrío decidiéndose. Entonces, Dios nos creó así, ¿ok? Que nos dio esta capacidad de albedrío, es decir, una capacidad de conocer las cosas y quererlos y decidirnos por ellos o contra ellas o lo que sea, pero sí, esa capacidad. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con un proyecto amoroso. Dios que es desbordante amor, porque 1 Juan capítulo 4 versículo 8, ¿alguien trae su Biblia? 1 de Juan. Dios es amor. Sí, gracias, alguien ya lo dijo. Dios es amor, exactamente, ahí está. Y lo dice 2 veces en ese mismo capítulo. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, y lo repito otra vez en el versículo 16. Dios es amor, es decir, su proyecto es amoroso. Pero el amor que busca del amado, reciprocidad. Y entonces Dios, al crear por amor, espera la respuesta de amor. Salud. Y amor con amor se paga. ¿Por qué? Ni modo que con cosas. Y decir que yo compro el amor de alguien, no es amor. Compro que se me acerque quizás y que se me frecuente, pero el amor, si se puede comprar, se deja de ser amor. Si se puede comprar, deja de ser amor. Tiene que ser libre, tiene que ser albedrío, tiene que ser una elección personal de cada una de las partes, ¿no? En cuanto deja de ser elección personal, forzado o algo así, ya no es amor. Es conveniencia, es coacción, es esclavitud, lo que tú quieras, pero para que sea amor tiene que ser una elección, ¿no? Mi albedrío tiene que ejercerse. Entonces, pues esto es obras son amores, no buenas razones.
obras son amores. No nada más buenas razones. Tengo muchas buenas razones, sí, ok, pero ¿y las obras? Entonces Santiago capítulo 2, versículo 17, ¿no? La fe sin obras está muerta. Si hace falta las obras, porque las obras muestran si o no es cierto. Porque, ay, sí, yo tengo muchas razones por las cuales amar, pero no hago lo que quiere el amado, no estoy amando. Tengo muchas razones por las cuales amar, pero tengo que hacerlas. ¿Por qué? Porque nosotros somos cuerpo y alma, ¿no? Y además, aunque sea, el ángel mismo también tiene que obrar. ¿Por qué? Porque al obrar, la inteligibilidad se hace vivencia. La inteligibilidad se hace vivencia con la voluntad. Entonces, para que la persona actúe, para que sea una acción personal, tiene que ser con deliberación, bueno, voluntad deliberada, decisión deliberada y plena advertencia. ¿Okay? Y esto ya nos llevó al acto humano. Y el acto humano establece, por lo tanto, es lo que hace el hombre en cuanto hombre, ángel en cuanto ángel, persona en cuanto persona. ¿Por qué? Porque se hace con plena advertencia y deliberada decisión, voluntad, ¿ven? Inteligencia y voluntad. Se involucra toda la persona. ¿Okay? Algo que con mi intelecto sé, reconozco, etc. Y algo que decido con mi albedrío, con mi voluntad. Entonces eso es la reacción de la persona. Entonces con esto tenemos actos humanos, pues entonces si el acto humano es una realización por una persona, hay un juicio posible sobre eso, que estuvo bien o estuvo mal. Eso es lo que queremos decir en cuanto se decide si bien o mal, se hace el juicio sobre bien o mal, ¿qué es? Moral. En esto consiste la realidad de la moral. Es una realización con plena advertencia y deliberada decisión. Ya es moral. Y por lo tanto has visto cómo Dios, al crear a los seres personales, es decir, con inteligencia y voluntad, espirituales pues, al crear esos, automáticamente puso en marcha la moral. Porque al crearnos tenemos la capacidad de saber y decidir. Decidir o no decidir, o sea, ejercer mi albedrío y con plena advertencia. Eso ya automáticamente es la moral. ¿Okay? Y entonces, por eso decimos, siguiente paso es, la llamamos, ese juicio que hacemos, la llamamos la conciencia. ¿Okay? La conciencia, entonces, ¿qué sería? La conciencia sería el juicio del mismo intelecto pensando sobre los actos humanos, que si está bien o no está bien, sobre los actos humanos. Que no olvidemos que todos nosotros, igual que los animales, tenemos actos que realizamos. Y en estos casos serían actos del hombre, o actos del simio, o actos del gazelle, o actos del león, o sea, cosas que hace el león: digestión, corazón bate, ataque al agua, busca de comida, etc. Todo esto es actos de ese ser. Igual el ser humano, ya estoy digiriendo la comida, o sea, ya terminó, de hecho, más o menos. Ya estamos buscando la cena. Así, ¿no? Y entonces, estas realizaciones que son automáticas así, mi corazón está batiendo, ni siquiera la pienso. Respiro porque necesito respirar, y sobre todo, si estoy hablando, obviamente, ¿no? Y así,
para poder emitir, etc. Pero no es que pienso, ahora respira y ahora hable, ¿no? No, pues funciona porque el cuerpo está funcionando, ¿no? Funcionando solo. Y cuando necesito aire, entonces mi cuerpo automáticamente dice, ya necesito... Y respiro, entonces ya puedo seguir, ¿no? Okay. El cuerpo realiza estas cosas como la respiración, el batir del corazón, la digestión, las hormonas y todas las glándulas, etc. Todo esto es actos del hombre, porque el ser humano haciendo las cosas biológicas, pues. Pero cuando ya son cosas que realizo con advertencia, plena advertencia y deliberada decisión, esos ya son actos humanos. Y ya son calificables también. Entonces, ¿está bien o está mal? O sea, digo, si eres un doctor y etcétera, y ves que no está nutriéndose bien, aunque sí está comiendo bien, dice que, bueno, no está funcionando su digestión bien. Sí, pero no es una cuestión moral, es una cuestión corporal, ¿okay? De las funciones de los órganos. En cambio, si yo estoy pensando las cosas y realizando las cosas, eso ya es el humano, algo personal. Me metí mi persona ahí, mis facultades espirituales, pues. Es plena advertencia. Plena advertencia y deliberada decisión. Deliberada decisión, es decir, plena advertencia es intelecto, ¿no? Y deliberada decisión es voluntad. Y cuando hago el síntesis de estos dos en una acción, ya es calificable, bien o mal. Y eso se llama moral. Y por así decir, no es una facultad, ¿cómo sería? Y la habilidad nuestra que realiza ese juicio se llama conciencia. Es que algunos dicen, es que conciencia es la voz de Dios en ti. Mire, literal, perdón, pero es que no he escuchado voces. Yo no. Es la voz de Dios en tu corazón. Sorry, my friend, yo no escucho voces. Yo digo, otros a lo mejor sí, pero por lo tanto no tengo conciencia. No, es que es una forma de decir, es una forma de hablar. La conciencia realmente es mi mismo intelecto que juzga sobre mi actuar. Pero sobre mi actuar cuando uso mi inteligencia, plena advertencia, mi inteligencia, y deliberada decisión, mi voluntad. Y cuando realizo actos así, se llaman actos humanos, que yo enjuicio con mi conciencia, es decir, con una habilidad del intelecto que enjuicia mi hacer, mi quehacer. ¿Okay? Ya es mucho, pero no, espero que me puedan seguir, ¿no? en esto. Y luego más preguntas, pues bien. Todo esto para tratar de establecer entonces que Dios, al crearnos así, Dios ya establece la moral. Alguna vez platicamos del tema de también cuando dice, bueno, la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo separamos la voluntad de Dios con la toma de decisiones humanas? Sí. Y entonces a veces muchos, no, es que fue la voluntad de Dios. Entonces se justifica la decisión, ya sea buena o sea mala. Sí, eso de la voluntad de Dios. Lo que pasa es que en este tema, literal, perdón, pero es que hay mucho charlatán. Es que es la voluntad de Dios. ¿Y tú cómo sabes? O sea, ¿presumes tú saber la voluntad de Dios? ¡Auch! Yo no presumo tanto. O sea, y sin embargo, si busco realizar la voluntad de Dios, ¿qué significaría eso? Dentro de las cosas y las elecciones posibles, etc., si hago mi juicio sobre unas y otras, y si hago un juicio de cuál sería según todo lo que Dios ha establecido para nosotros, ¿sí? Entonces puedo decir que sí es voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, fue voluntad de Dios que yo me encontré con esta niña y estoy viviendo con ella, conviviendo con ella y no estamos casados. Eso es voluntad de Dios. Sorry, my friend. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque eso no lo quiere Dios,
porque no es correcto. Se juntan en santo matrimonio y entonces sí. Entonces es voluntad de Dios. No, es que no presumamos, ¿eh? Hay mucha gente que presumen saber la voluntad de Dios, ¿no? Otro típico ejemplo que me ha tocado innumerables veces es que, hablando con hermanos separados y cosas así, ellos dicen, pues es que tal pasaje significa esto. ¿Y cómo sabes? Es que yo pedí al Espíritu Santo antes de leer, y yo al leer me vino a la mente que significa eso. Por lo tanto, es inspirado por Dios esta doctrina que yo digo sobre la Biblia. ¿Y cómo osas pensar que tú sabes la interpretación de un texto? No, pues yo pedí al Espíritu Santo. ¿Y cómo sabes que lo que tienes en la mente no es una inspiración del otro? Es que yo pedí al Espíritu Santo. O sea, presumen que basta que yo pido al Espíritu Santo, automáticamente Dios actúa en mí. Ay, sí, no es tan fácil, ¿eh? Porque es demasiado fácil que nosotros escuchemos al enemigo o escuchemos nuestros gustos nada más. Es muy fácil eso. Y termino haciendo lo que quiero y no lo que debo. Entonces, ¿cómo sabremos? ¿Sabes cómo se sabe? Cuando hay un juicio exterior a mí que convalida. Por ejemplo, la iglesia. Porque eso sí está en la Biblia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. No, entonces esas guerras contra los demás, guerras religiosas, etc. No, espérame. Eso no es doctrina. Es lo que vivieron. Doctrina es fe y moral. No lo que hacemos, sino lo que deberíamos de hacer. Entonces, sí, por eso hay mucha confusión. Y cuando yo presumo decir que yo sé la voluntad de Dios, digo, yo tendría mucha dificultad en decir eso. Incluso cuando personas me dicen, Padre, indícame la voluntad de Dios. Yo, ¿tú, qué soy yo? Es que eres mi director espiritual. Por eso yo te voy a orientar, darte sugerencias de lo que yo pienso según lo que tú piensas, de lo que estás pensando y viviendo y eligiendo. No te voy a decir qué hacer. Eso ya depende de ti. Yo no me atrevo a decir que yo soy tu director espiritual. Yo dirijo lo que debes de hacer. No. Yo te escucho y si puedo ayudarte a hacer una buena decisión, ojalá que el Espíritu Santo me inspire a que puedas realmente hacer una buena decisión, a que tú puedes hacer una buena decisión razonada y pensada según la doctrina hasta donde yo llego con la doctrina y con la fe y con ojalá la prudencia, ¿no? Pero automáticamente yo digo, yo establezco para ti la voluntad de Dios. Pues me suena mucha presunción. La verdad me suena mal. Yo no tengo esa autoridad. Yo sí. Y la idea es tratar de lograr hacer lo que Dios quiere. Es decir, pero tiene que ser según razones en la vida humana. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos, como decimos, con plena advertencia y deliberada decisión. Entonces, y la idea es que sea razonable, pues. Irrazonable, no es razonable eso, entonces lo voy a hacer. Como que no suena bien. No es razonable, no sé. No es razonable poner esta taza teniendo café, poniéndolo de cabeza. No es razonable eso. O sea, se va a tirar. ¿Por qué? Porque existe gravedad. No, pero Dios quiere que yo... Ay, sí, ok. Sí, ya, ¿ves? Como que hacer cosas no razonables porque es la voluntad de Dios. Atento. Dios es que si Dios es inteligente, más o menos, mucho, muchísimo o infinitamente. Infinitamente inteligente. Infinitamente inteligente. Entonces, ¿es irracional lo que Dios hace? No.
Puede ser sobreracional, pero no irracional. No puede chocar contra la razón. Bueno, recta razón. Y ahora sí, tenemos que abrir este texto. 1956, en el catecismo. Catecismo número 1500, pero no, espérenme. 1956, ¿ok? Y el segundo párrafo, por favor, porque es la cita ya directa de Cícero. Existe ciertamente, creo que empieza. Existe ciertamente una verdadera ley, la recta razón, conforme a la naturaleza extendida a todos, inmutable, eterna, que llama a cumplir con la propia obligación y aparta del mal que prohíbe. Esta ley no puede ser contradicha ni derogada en parte ni del todo. Ni en parte ni del todo. Tiene que ser razonable. La recta razón. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente inteligente. Entonces todo lo hace por una razón. No porque razona todo. No, Él es inteligencia mucho superior de la razón. Pero no es irracional. Porque entonces no chocaría con lo inteligible. Y por eso círculo cuadrado no puede hacerlo. Pero eso no se aplica en la toma de decisiones, padre. Por ejemplo, del muchacho que, por ejemplo, que atropellaron aquí afuera. Cuando luego dice, bueno, es que la voluntad de Dios fue que no muriera, porque entonces ahí es la voluntad de Dios o fue una reacción del muchacho que se cruzó imprudentemente. Ahí cómo. Y que todavía está vivo, según yo, eso es una acción directamente divina. Yo pensaba que el lunes íbamos a celebrar un funeral aquí. Pero entonces ahí es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios ahí. ¿Ahí cómo aplica? Ok. Yo diría, no sé, directamente no sé. Sucedió, entonces no es contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero yo la forma de verlo es que Dios tiene tres respuestas, por ejemplo, a nuestras peticiones. Porque es que hay dos tipos de permiso. Según yo, Dios no dice no. A veces dice, espérate. Lo que estás pidiendo, espérate. No estás listo, espérate. Como un buen papá hace con su hijo. Papá, yo quiero una moto. Sí, hijo, tienes 3 años. No, espérate. No estás listo, espérate. Ok, obvio, pero a la hora de las cosas decimos, no, Dios me tiene que lo conceder porque, no, espérame. ¿Quién es quién? ¿No? ¿Quién es el jefe? Entonces, Dios a veces dice, espérame. Que parece un no. Pero, bueno, sí es un no ahorita, pero es un no. Es un sí, pero postergado, ¿no? Sí puede ser, pero ahorita no. Es un no inmediato, sí. Ok. Segunda respuesta de Dios es que sí. Papá, la niña de 14 años, ¿no? Papá, ¿puedo ir hoy sábado al ensayo del coro para la misa de domingo? Que no sé qué. Sí, hija, sí. Sí. Porque es algo que papá quiere. Bueno, espero un papá sensato que quiere que su hija esté participando en la iglesia y que esté participando en cosas culturales y además cosas buenas con otras personas buenas. Bueno, se supone que si están en la iglesia son personas buenas. ¿Qué mejor? Sí. Ahora, otro ejemplo, ¿no? Tipo, papá, hoy viernes en la noche, todas mis amigas, 14 años, todas mis amigas vamos a ir al antro, al Cocobongo, porque todos así, y así nos cuidamos todas, y estamos en este ambiente del antro, así todas cuidándose y no sé qué y tal. Bueno, yo, papá, dentro de mí, ¿yo qué digo? No, pero también digo, tampoco la puedo encerrar toda la vida. Oye, mi siguiente pregunta sería, ¿por qué Cocobongo? No sé, ¿por qué no otro lado? Pero bueno, y a lo mejor yo diga, sí. Bueno, ¿por qué? Porque pues no la puedo encerrar toda la vida. Entonces, sí, y sí necesito que ella aprenda.
bueno, a defenderse, a cuidarse, y algún día tiene que suceder. Ahora, a los 14 años, pero en el ejemplo que estoy dando depende de muchas cosas, ¿no? Y hoy no es tan fácil que como antaño, ¿no? Ir a la discoteca antes no era tan. Ahorita sí, como que quién sabe, ¿no? Pero bueno, para poner el ejemplo, ¿no? Entonces a veces Dios dice, ay, no, o sea, en vez, no dice sí, pero dice, no lo voy a impedir. No lo voy a impedir. ¿No? El choque ¿no? Del chavo. No lo voy a impedir que sucediera. Pero siempre que Dios hace eso, es porque Él podría sacar algo bueno de eso, ¿no? Y de hecho de eso sí salió algo bueno. Sobrevivió el chavo. Yo lo atendí, yo escuché el golpe y luego el frenazo y todo. ¿Qué es eso? Y era 10 minutos antes de una boda. El chavo venía a la boda. Entonces yo salgo ahí, está sangrando. Yo pensaba, yo llevé los óleos, etc. Yo di la unción, todo, pensando que pues ya el lunes seguramente están aquí con féretro. Vamos a hacer. Pero bueno, vamos a ayudarle, pidamos a Dios y le damos la fortaleza, le damos la unción, le di también la bendición apostólica así de indulgencia plenaria en artículo mortis. Yo pensaba que se estaba muriendo. ¿Y qué tiene ahorita? Una cicatriz aquí. Que le cosieron por donde la cabeza pegó la banqueta. Lo aventó 30 metros. Y no tiene nada. Y es más, ya hemos celebrado una misa de acción de gracias. Que vinieron la familia a dar gracias a Dios por la segunda oportunidad de este chavo de 16 años. Que yo pensaba que ya íbamos a enterrarlo. Y pues Dios dijo no. Dios podría haber evitado el accidente. También lo podría haber hecho, pero dijo, no voy a evitar el accidente. A lo mejor este chavo necesitaba pensar su vida un poco mejor. No, entonces, espero que eso es lo que está sucediendo. Bueno, por lo menos la interacción que he tenido con él ha sido eso, ¿no? Sí se siente bendecido seguir vivo. Pero entonces lo relacionamos con, o sea, por ejemplo, el muchacho pudo haber aprendido la imprudencia y después relacionarlo con la voluntad de Dios o aprenderlo por Bueno, de esta forma, yo creo que de esta forma nosotros vamos descubriendo lo que probablemente sí fue voluntad de Dios. Pero voluntad de Dios, nada más por eso, atento. Voluntad de Dios, ¿qué significa? Dios dio permiso. Sí, porque no lo impidió. Pero no es un permiso. Es que a veces cosas malas pasan y uno dice, pues la voluntad de Dios. No, espérame. Hay cosas que fue voluntad nuestra, imprudencia nuestra, que Dios simplemente no lo prohibió. Sí lo permitió. Pero si lo permite es por una cosa buena. Por ejemplo, también la famosa muerte, el asesinato ahorita de Charlie Kirk, ¿no? Yo incluso, Señor, o sea, por fin tenemos a alguien hablando bien de las cosas, razonando bien las cosas, etc. Y tú permites, ¿no? Pero me corrigí a mí mismo también, así como digo yo ahorita. No hay mal que suceda sin que Dios podría sacar un bien. Y de hecho hay un bien muy grande que está empezando a suceder. Porque ahora no tenemos un Charlie Kirk, ¿ok? Pero tenemos cientos de segundos Charlie Kirks. Están empezando a salir muchas voces. No una, muchas. Estamos mejor que antes. Digo. Y él daría la vida por eso. Y bueno, habiéndolo escuchado y habiendo visto cómo piensa y cómo predicaba, etcétera, etcétera, qué mejor para él. Por eso hizo el grupo Turning Point. Él fundó ese grupo precisamente para eso, para que muchos salieron así pululando a ideas de Dios y ideas de recta razón y todo esto. Y está sucediendo, ¿no? Y mientras él estaba, no sucedía. ¿Por qué? Porque él va a tener un evento aquí, entonces pues todos van ahí a acudir a escucharlo. Y luego él va a ir a otro estado y todos ahí a escucharlo. Y los otros, pues yo estoy en el grupo y estoy escuchándolo a él, estoy aprendiendo, estoy feliz porque somos muchos y así, qué bonito y no sé qué, pero todo era él. Y ahorita no está él y muchos están diciendo,
pues es que ya no está Él. Entonces, ¿quién? Pues yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y gracias a Dios, ¿no? Entonces, sí, me maravillo de cómo Dios, pues, escribe derecho con nuestros renglones torcidos. Entonces, pero decir fue la voluntad de Dios. Tengo problema con decir, porque permitir algo no necesariamente es porque lo quiero, nada más no lo voy a evitar. Y por ejemplo, en este caso, chao, el accidente, etcétera, pero Dios lo protegió y Dios lo sanó, porque sí estaba mal. O sea, estaba la sangre, o sea, no, inevitable verlo y percibirlo y sin embargo, Dios lo sanó. Está vivo hoy, perfectamente bien. Es como para estuviera mínimo parapléjico. No, pues yo pensaba ya, en cuestión de horas ya muere. Y no. Así que, por eso digo, voluntad de Dios, por eso atentos con toda esta gente que presumen decir que saben la voluntad de Dios y eso, ¿no? Está un poco más difícil. Ahora, voluntad de Dios. No matarás. Esa es la voluntad de Dios. Sí. ¿No? Asistir a misa. Es voluntad de Dios. Está fácil. Está indicado. ¿No? O cosas de estas. Si hay cosas que está fácil saber que sí. ¿No? Y que no. Otras cosas no. Está fácil porque sí se ha indicado. Pero otras cosas que van sucediendo, etc. Decir en los sucesos de las cosas, decir que fue voluntad de Dios, puede ser por defecto, es decir, Dios lo permitió. Es un tipo de permiso. Pues sí, lo permitió porque no lo impidió. Bueno, eso es como yo he podido resolverlo. Por lo menos para mí, encuentro sentido así. Porque o sea, decir que Dios quiso el mal, pues como que esto es pecado, ¿no? Querer el mal es pecado. Yo quiero el mal. O sea, el principio, bueno, quizás decirlo y terminar hoy con eso. Ya dijimos que entonces existe la moral, existe sí bien, no mal. Y el principio de moral es esta. Hay que hacer el bien y hay que evitar el mal. Ese es el principio fundamental de la moral. Hay que hacer el bien y evitar el mal. Bonum faciendum, malum autem vitandum. Hay que hacer el bien y hay que evitar el mal. Entonces, igual Dios no puede querer el mal. Es contradictorio. Él es puro bien, absolutamente bien. Imposible, nada malo en Dios, ¿no? Entonces sí, creo que esto, con esta manera de pensar las cosas, ver las cosas, etcétera, creo que sí podemos nosotros adivinar entonces efectivamente hasta la voluntad de Dios por rebote, pues. Por acción, puede ser por acción. Es decir, por acción de los actos. Ajá, es decir, a posteriori podemos lograr, ¿no? Pero definitivamente que Dios quiere el mal, pues como que no suena. Pero si lo permite. Bueno, lo que pasa es que ¿cómo juzgamos nosotros mal? Porque ahorita parece que, por ejemplo, la muerte de Charlie Kirk, nosotros lo vemos como un mal. Sí, pero a fin de cuentas fue un bien. Es que nuestra capacidad no llega. ¿Por qué? Porque morirse no es ni bien ni mal. Bueno, es un mal porque pues ya no estoy aquí, pero es un bien porque ya no estoy aquí, estoy allá, donde debo eventualmente estar. Todos vamos a ir por allá. Okay. Entonces sí, es que nada más que cuando nos vamos antes lo consideramos como un mal. Pero en este caso, incluso para Charlie Kirk mismo, o sea, si él pudiera ahorita estar aquí para decirnos sí o no, etcétera, qué sueño cumplido. Ahora cientos de mis seguidores ya están activos. Todos ellos estaban de pasivos, escuchando, acudiendo a mis eventos y bien, o sea, bonito, qué bonito, pero ya
Ya no estoy yo, entonces ellos están, sí, eso es lo que quiero. Se dedicó la vida a eso. Por eso hizo los eventos en los diferentes lugares, para crear más. Y si está sucediendo, entonces, ¿estuvo mal? Pues yo no creo que él hoy diría que estuvo mal. Digo, la acción en sí misma, quitar la vida a alguien si es pecado, pues, hello, ¿no? Pero para esa persona que lo hizo, pero el resultado final de toda esta realización es netamente para los fines que tenía Charlie Kirk mismo, etc., es un bien enorme. Yo creo que él diría eso. Digo, no he podido hablar con él, algún día lo hablaremos, ¿no? Dios mediante. Ok, no sé si eso ayuda, ¿no? Entonces, pero sí, ayudémonos mutuamente también cuando la gente automáticamente dice voluntad de Dios es de Dios. Personalmente sí, ¿no? Yo digo, ay sí, tú sabes lo que Dios quiere. Hello. ¿Tú estás a nivel de Dios? ¿Tú sabes lo que Él piensa y lo que... O sea, sí sabemos cosas de Él, pero que su voluntad yo puedo interpretar perfectamente lo que la voluntad de Dios me suena a presunción. Personalmente, yo no oso decir eso. Porque muchas veces las personas toman malas decisiones y lo justifican. Y lo justifican, es que es tan fácil justificar. Ese es el problema, ¿no? ¿Qué tan fácil es tratar de justificarme? Y no está tan bien eso, ¿verdad? Ok. Pues hasta ahí yo creo que hoy establecimos por lo menos la moral, etcétera. ¿Ves? A partir de la verdad y a partir de la bondad de Dios, ya tenemos la moral. ¿Ok? Siguientes pasos, ahí vamos. Okay. Bien. Vamos a dar gracias, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. Madre dolorosa. Ruega por En nosotros. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Buenas noches.